Cuatro hombres habían muerto por una mariposa. Ninguno lo supo hasta el final. Recibieron una visita amable, tomaron lo que les sirvieron y murieron después de algo que pareció un accidente o un mal del corazón. Lo único que tenían en común era esto. Cada uno guardaba un ejemplar que una mujer quería y se habían negado a vendérselo. Adrian Sinclair todavía no sabía nada de eso aquel agosto, mientras cruzaba las montañas de Escocia detrás de una mariposa rara. Tenía 33 años y una sola certeza. La verdad estaba en lo que se podía ver, en el dibujo de un ala, en la forma de un vuelo, en todo lo que se podía notar y comprobar. Le había entregado 10 años a esa certeza, y casi todo lo demás, la posibilidad de casarse, los amigos, el cómodo trabajo de maestro que su padre había soñado para él. Había caminado cientos de kilómetros con las botas gastadas y el cuaderno siempre húmedo de rocío, convencido de que juntaba conocimiento, no cadáveres bonitos clavados con alfileres. Nunca se preguntaba qué le costaba todo esto. Preguntarse lo dolía. Entonces conoció a Lady Vivian Hartwell. Ella también coleccionaba belleza, de un modo brillante y enfermizo. Cuando no conseguía un ejemplar por las buenas, quitaba del medio todo lo que le estorbaba. Y cuando Adrián descubrió lo que eso quería decir de verdad, debió huir, denunciarla, hacer cualquier cosa que haría una persona buena. En cambio se quedó, fascinado, con miedo y con algo más oscuro que todavía no se animaba a nombrar, porque Vivian tenía razón en una cosa. La línea entre estudiar la belleza y matar por ella era mucho más fina de lo que él jamás había imaginado y él ya la estaba pisando. Algunas colecciones, aprendería, se armaban con algo más que paciencia. Algunas pedían sangre. La mariposa montañesa escocesa, la Herevia Ethiops, vivía en los páramos y en los pastizales salvajes. Aparecía entre julio y septiembre en las montañas de Escocia. Los machos tenían franjas anaranjadas sobre alas de color marrón oscuro. Las hembras eran un poco más grandes, con manchas redondas más marcadas. Los dos se alimentaban sobre todo de una hierba azul de los pantanos. Adrián llevaba 3 horas siguiendo a este macho. Estaba agachado entre los arbustos sin moverse. Le ardían las rodillas. Tenía un calambre dormido en la pantorrilla, pero no cambió la postura. Miraba a la mariposa tomar sol de fines de agosto, un ejemplar perfecto, alas enteras, colores vivos, todo normal. La mariposa se posó sobre una mata, abría y cerraba las alas despacio con el calor. El cuaderno de campo de Adrián estaba abierto a su lado. La última nota había quedado a medias. Ejemplar macho, visto a las 12:30, se alimentaba con normalidad. El color de las alas coincide con la especie del sur de las montañas, pero la franja es más ancha de lo común. La mariposa voló. Adrián la siguió solo con los ojos. No se movió, casi ni respiraba. Sentía su propio pulso golpeándole en los oídos, lento y paciente. Volvió a posarse más cerca esta vez, a medio metro. Despacio, muy despacio. Adrián tomó su red. Tenía las manos firmes. 10 años de ese trabajo le habían enseñado una paciencia casi de monje. El borde de la red pasó sobre los arbustos sin hacer ruido. La mariposa no se dio cuenta de nada. Tenía las alas abiertas al sol. Un movimiento rápido. La red bajó y la atrapó. Adrián soltó el aire que tenía aguantando sin saberlo. Algo en el pecho se le aflojó. Esa pequeña victoria callada que nadie más entendería. Lo que vino después era rutina, pero lo hizo con un cuidado casi sagrado. El frasco para matarla era de vidrio con algodón mojado en cloroformo, rápido y casi sin dolor. La mariposa quedó quieta en segundos. Adrián la clavó con cuidado, sintiendo bajo los dedos la fragilidad de ese cuerpo que pesaba menos que un suspiro. Anotó el lugar y la fecha en la etiqueta, con su letra prolija. Aerevia Ethiops, macho, Glen Freshie, 28 de agosto de 1820. A. Sinclair. Perfecto, otra hora para el catálogo, otro espacio vacío que se llenaba. Y sin embargo, por un segundo, una punzada de algo parecido a la lástima le cruzó el pecho. La dejó pasar como siempre. Se paró, estiró los músculos duros, tras 3 horas en cuclillas, y la sangre le volvió a las piernas con un hormigueo. Miró el paisaje de las montañas, enorme, vacío, hermoso. Esa clase de belleza que te hace sentir importante y diminuto al mismo tiempo. A lo lejos se alzaban las montañas, sus picos ya tenían el oro del otoño temprano. El brezo pintaba el páramo dorado,
El cielo tenía ese azul de Escocia, frío, limpio y sin fin. El viento le traía olor a turba y a pasto seco, y le enfriaba el sudor de la nuca. Adrián llevaba 3 meses en Escocia. Vivía en una posada pequeña, en un pueblo cuyo nombre nunca logró recordar. Se levantaba antes del amanecer para seguir mariposas. Volvía de noche para dibujarlas y poner al día sus notas. Un trabajo solitario. Lo prefería así. Las personas eran complicadas, las mariposas no. ¿Otra para la colección, señor Sinclair? Adrián giró sobresaltado. El corazón le dio un salto torpe contra las costillas. Ahí no debía haber ninguna voz. El páramo estaba lejos de todo. Pero alguien se acercaba a caballo. Una mujer sobre una yegua gris. Montaba de costado, muy derecha. Llevaba un traje de montar verde oscuro, demasiado elegante para ese terreno. Tenía unos 30 años. Tenía cabello pelirrojo dorado, recogido bajo un sombrero a la moda, y unos ojos verdes que lo miraban de un modo directo, casi incómodo, como si ya hubiera decidido algo sobre él. Disculpe, dijo Adrián recuperándose. Sentía las mejillas un poco calientes. No la oí llegar. Se nota. Bajó del caballo con soltura, sin esperar ayuda. Las botas tomaron el suelo con un golpe seco y seguro. Estaba muy concentrado. 3 horas, ¿no? ¡Qué paciencia! ¿Me estaba mirando? Adrián sintió un poco de enojo después de curiosidad. ¿Hace cuánto? El tiempo suficiente para admirar su técnica. Miró el ejemplar clavado en la caja. Mariposa montañesa escocesa, macho, buen estado. Pero usted ya lo sabe, es Adrián Sinclair, autor de Polillas de las Islas Británicas, tomos 1 y 2. Adrián parpadeó. ¿Leyó mi obra? La estudié. Sonrió apenas un movimiento de labios. Soy Lady Vivian Hartwell. Mi finca queda a 3 millas al oeste, y tengo la mejor colección privada de mariposas de Escocia. Lo dijo sin fingir modestia, como quien dice un simple hecho. Tal vez la mejor de toda Gran Bretaña. He oído hablar de su colección, admitió Adrián. Era famosa entre los naturalistas, o tenía mala fama, según quien le preguntaras. Lady Hardwell había conseguido ejemplares que no deberían estar en manos de nadie, rarezas, especies que se creían perdidas. Aunque me dijeron que no recibía visitas. Por lo general no. Seguía mirando el ejemplar, no a él. Pero usted no es una visita cualquiera, es un naturalista serio. Quería conocerlo desde que supe que estaba estudiando en la zona. Por fin lo miró a los ojos, y él sintió esa mirada como un peso físico. Tengo ejemplares que va a querer ver. Algunas rarezas escocesas que todavía nadie clasificó bien. Lo invito. Venga a Hardwell Manor. Examine mi colección. Aporte material a su libro. Adrián sintió la atracción de inmediato, un interés profesional fuerte, automático, que le tensó algo en el centro del pecho. Ejemplares sin clasificar, posibles descubrimientos, material para su tercer tomo. Sería un honor. Bien, dijo Vivian. Volvió a montar con la misma facilidad. Mañana a las 2, las rejas van a estar abiertas. Hizo girar la yegua, luego se detuvo. Le aviso, señor Sinclair, mi colección es muy grande. A algunos naturalistas los abruma. No me abrumo fácil. Ya veremos. Se fue al galope. El ruido de los cascos se fue apagando hasta que el silencio del páramo volvió a cerrarse sobre él. Dejó a Adrián solo, con su mariposa clavada y una sensación rara y repentina. Algo importante acababa de pasar. No habría sabido decir qué, solo que la tarde se sentía distinta ahora, cargada, como el aire antes de una tormenta. Se dijo que era por la idea de ver la colección, la oportunidad de trabajo. Pero más tarde, camino a la posada, se dio cuenta de que seguía pensando en cómo la había mirado ella, estudiándolo, anotándolo, como si él fuera un ejemplar que valía la pena examinar, y para su propia incomodidad la idea no le molestaba tanto como debería. Hardwell Manor estaba al final de un camino largo, bordeado de robles viejos. Las copas se cerraban arriba y dejaban gar luz verde y movediza sobre la grava, tan apartada que parecía un reino aparte. La casa era de estilo georgiano, elegante pero sin lujos exagerados. Estaba hecha de piedra de la zona, gastada por el tiempo hasta quedar de un gris suave. Los terrenos eran enormes. Cerca de la casa había jardines prolijos. Después venía un bosque cuidado, y más allá el páramo salvaje. Adrián llegó a las 2 en punto. Llevaba su cuaderno de campo y sus cajas de ejemplares. El cuerpo del maletín le tiraba el hombro. Un ama de llaves abrió la puerta. Era anciana, escocesa, con una cara que parecía haber visto demasiado y decir muy poco. Señor Sinclair.
dijo como si lo esperara, pero no del todo con gusto. Lady Hartwell está en la sala de la colección. Por aquí, por favor. Cruzaron pasillos llenos de cuadros, paisajes sobre todo, escenas de Escocia bien pintadas. La casa olía a cera de abeja y a madera vieja, un olor tibio que invitaba a quedarse. Adrián notó flores secas en marcos, dibujos de plantas, un mueble de roble tallado de piedra y minerales. Esta era una casa hecha por gente que amaba la naturaleza. Se sintió cómodo enseguida, y esa comodidad más tarde le parecería el primer error. La sala de la colección ocupaba todo el ala este de la casa. Adrián se detuvo en la puerta. Se quedó mirando sin más, con la boca un poco abierta. Vitrinas del piso al techo cubría cada pared. Todas tenían vidrio adelante. Dejaban ver cientos, no, miles de mariposas clavadas. Estaban ordenadas con cuidado, por familia y por grupo. Cada una tenía su etiqueta en su lugar y la fecha. El efecto era abrumador. Un mosaico de colores y dibujos. El orden de la ciencia vuelta imagen. La luz entraba por los ventanales y hacía brillar el polo suspendido en el aire, y por un instante, Adrián sintió que había entrado a una iglesia. Impresionante, ¿no? Vivienne apareció detrás. Hoy llevaba un vestido más sencillo, de lana azul oscuro, con un delantal encima, el pelo recogido sin mucho cuidado, con un mechón suelto sobre la frente, como si hubiera estado trabajando. 15 años juntando, 2347 piezas, todas las especies de Gran Bretaña y casi todas las de Europa. Adrián se acercó a la vitrina más cercana, despacio, casi con respeto. Estaban todas las especies británicas, muchas con varios ejemplares, para mostrar las diferencias. Esto es extraordinario. La voz le salió más baja de lo que esperaba. Gracias. Se paró a su lado. Él notó un leve aroma a lavanda, limpio y fresco entre el olor al alcanfor de la sala. Mi padre empezó la colección. Yo la agrandé bastante. Pasaron la hora siguiente recorriendo la sala. Vivian explicaba cómo había conseguido cada pieza. Adrián hacía preguntas, y con cada respuesta se notaba lo mucho que ella sabía. No era una coleccionista cualquiera. Entendía de clasificación, de comportamiento, de cómo vivían las especies. Podría discutir sobre subespecies con la misma precisión que un profesor de Cambridge. Más de una vez, Adrián cambió de opinión a mitad de frase, porque lo que ella veía era más fino que lo que él veía, y cada vez que eso pasaba, sonreía sin darse cuenta. Hacía años que nadie lo corregía, hacía años que no se sentía, por una vez, el menos agudo del cuarto. Dijo que aprendió sola, comentó al fin. ¿Cómo? Libros, cartas con naturalistas de otros países, diseccionando y observando. Señaló la mesa donde había un microscopio junto a lápices de dibujo y ejemplares guardados. A las mujeres no nos dejan ir a la universidad, así que armé mi propia educación. Mi padre me apoyó, un hombre poco común. Mi madre pensaba que era algo antinatural. Una sonrisa breve, que no llegó a los ojos. Murió cuando yo tenía 12, así que quedé libre para hacer todo lo antinatural que quisiera. Había algo en cómo lo dijo. No era tristeza exactamente, era reconocer una pérdida que la había marcado. Eso hizo que Adrián la viera distinta, no solo como una gran coleccionista, también como alguien que había peleado por un saber que deberían haberle dado sin condiciones. Su trabajo es excepcional, dijo él. He visto colecciones de universidades menos completas. Viniendo de usted es un gran elogio. Sacó un cajón de ejemplares de uno de los muebles. La madera corrió con un susurro seco. Pero mire esto. Ejemplares escoceses, todos de la zona. ¿Nota la diferencia? Adrián se inclinó. Eran erebias de montaña, varias, pero el dibujo de las alas no era igual al de los libros. ¿Es una subespecie? Creo que sí, pero no puedo publicarlo, no tengo títulos, ni una universidad que me respalde. Lo miró a los ojos, y por un instante él vio el filo de una vieja rabia ahí adentro. Pero usted sí podría. Si los examina bien, anota las diferencias y los suma a su catálogo. Su nombre iría con el descubrimiento, pero los dos sabríamos la verdad. Adrián entendió la oferta escondida en esas palabras. Un trato, saber compartido. Él publicaba, ella ponía los ejemplares. Era tentador, más que tentador. Era todo lo que necesitaba para terminar su tercer tomo. Sintió el deseo subirle como una sed. Necesitaría tiempo, dijo con cuidado.
para examinar bien todos los ejemplares escoceses, anotarlos, confirmar las identificaciones. Entonces quédese aquí, como mi invitado. La finca tiene cuartos de huéspedes. Tendría acceso total a la colección, a la biblioteca y a los instrumentos. Y yo... Se detuvo. Por primera vez, algo dudoso cruzó su cara y bajó un poco la voz. Yo agradecería la compañía. Es bastante solitario hacer este trabajo en aislamiento. Adrián lo entendía de golpe, con claridad, como un nudo que de pronto se reconoce en la garganta de otro. 10 años de investigar solo, sin colegas, sin iguales, sin nadie que comprendiera por qué un dibujo de ala podría importar tanto como para caminar 10.000 millas bajo la lluvia solo para verlo. Sí, me quedo. La sonrisa de Vivian fue sincera, de alivio por un segundo. Pareció 10 años más joven. Excelente. Le diré a la señora MacLeod que prepare un cuarto. Volvieron a los ejemplares, y Adrián sintió algo que se acomodaba en su pecho, una calidez tranquila que no recordaba. Esto estaba bien. Esto era lo que había faltado. Alguien que entendía. Alguien que veía lo que él veía. A quien le importara lo mismo que a él. Pasarían 3 días hasta que notara el patrón, 5 días hasta que enfrentara la sospecha, y una semana hasta que ella confirmara lo que él ya sospechaba, pero que tanto quería negar. Adrián llevaba 3 días en Hardwell Manor cuando encontró las cartas. No quiso espiar. Vivian le había dado libre acceso al estudio. Lo que necesite para su trabajo, le dijo. Él buscaba libros de consulta. La carta estaba dentro de un tomo sobre mariposas de Escocia. Tal vez la había usado como señalador y la olvidaron. El papel estaba amarillo en los bordes. Crujió levemente cuando la abrió. Tenía fecha de marzo de 1819. La letra era de hombre, de alguien con estudios. Estimada Lady Hartwell, gracias por preguntarme sobre mis ejemplares de Antíope. Me halaga su interés, pero debo rechazar su oferta de compra con todo respeto. Estos ejemplares son años de trabajo y no quiero venderlos a ningún precio. Tal vez podría escribirnos sobre técnicas de observación. Me gustaría conocer el punto de vista de una colega. Atentamente, Walter Kent. Adrián lo leyó 2 veces. El nombre le sonaba. Walter Kent, coleccionista de Edimburgo, conocido por su gran colección de mariposas británicas raras. Adrián le había escrito una vez, años atrás, para preguntarle dónde vivían ciertas especies escocesas. Miró la fecha del libro, 1817, antes de la carta. ¿Por qué guardaría Vivian una carta de rechazo? ¿Y por qué el nombre Kent le sonaba más allá de esa breve charla por correo? Una pregunta pequeña, casi tonta. Se le clavó en algún rincón de la mente y no quiso salir. Esa noche en su cuarto, a la luz temblorosa de una vela, Adrián sacó sus propias notas. Anotaba todo con cuidado. No solo ejemplares, también contactos, lugares, fuentes de información. El nombre de Kent aparecía varias veces. La última anotación de otoño de 1819. Llegó la noticia. W. Kent, Edimburgo, murió en agosto de 1819. La colección se vendió en privado. No se sabe dónde fueron a parar los ejemplares. Agosto de 1819. 5 meses después de negarse a venderla a Vivian. Adrián se echó hacia atrás. La silla crujió bajo su peso. Miró la nota fijo, hasta que las letras empezaron a bailar. Casualidad. Tenía que ser casualidad. Los coleccionistas se morían, sobre todo los viejos. Kent andaba por los 60 y tantos, si bien recordaba. Lo más probable era una muerte natural. Se repitió eso varias veces, como quien aprieta una herida para que dejara de doler. Pero a la mañana siguiente miró la colección de Vivian con otros ojos, y los encontró. Antíopes. Ninfalias antíopa. Raras en Gran Bretaña, dificilísimas de conseguir. 4 ejemplares perfectos, todos con etiquetas escritas por Vivian. Una decía N. Antiopa, Edimburgo, comprada en 1819, venta de la herencia de W. Kent. Los ejemplares de Kent, los que se había negado a vender, en la colección de ella, comprados 5 meses después de su muerte. Adrián sintió calofrío se le instalaba en el estómago, una piedra que no se iba. Empezó a mirar entonces, a mirar de verdad, las etiquetas, las fechas, los nombres en las notas de compra. Le sudaban un poco las manos mientras se recorría las vitrinas. En los 2 días siguientes encontró 3 patrones más.
Edmund Price, coleccionista de York, murió de repente en 1818. Su viuda vendió la colección. Varias rarezas estaban ahora en las vitrinas de Vivian. Henry Ross, naturalista de Inverness, murió de golpe en 1820. La colección se desarmó. Vivian se quedó con lo mejor. Y uno más, un nombre que al principio no reconoció. Pero el patrón se repetía. El coleccionista muere, la colección queda libre. Vivian selló a los mejores ejemplares. 4 coleccionistas, 4 muertes, todas en 2 años. Todos tenían ejemplares que ahora eran de Vivian. La mente científica de Adrián se negaba a aceptar la casualidad. Era demasiado improbable. Pero la opción, la que empezaba a sospechar, era imposible. Vivian era respetada, rica, con buenos contactos. No podía ser. No, estaba equivocado. Tenía que estar equivocado. Y sin embargo, esa noche apenas tocó la cena, y la comida se le hizo arena en la boca. Esa noche en la cena mencionó a Kent como sin querer. Le costó que la voz le saliera tranquila. Vi que tiene antílopes de su colección. Lo conocí un poco. Qué lástima su muerte. La cara de Vivian no cambió, ni un parpadeo. Sí, llevaba meses tratando de conseguir esos ejemplares. Aceptó vendérmelos justo antes de morir. Buena suerte con el momento. Pero se había negado, ¿no? En su carta. Ahora lo miró de frente, estudiándolo. La luz de las velas le dividía la cara en oro y en sombra. ¿Encontró esa carta? Sí. ¿Y ahora pregunta cosas? No era una pregunta. Apoyó la copa de vino con cuidado. El vidrio tocó la mesa con un golpecito seco que sonó demasiado fuerte en el silencio. ¿De cuántas más se dio cuenta? ¿3? ¿4? A Adrián se le cerró la garganta. Sintió el corazón subirle hasta el cuello. No sé de qué habla. Sí que lo sabe. Es demasiado inteligente para no haber visto el patrón. Vivian se levantó. Fue hasta la ventana. La luz del atardecer le encendía el pelo como cobre. Se pregunta si tuve algo que ver. Si asesiné a 4 coleccionistas por sus mariposas. La sala pareció contener el aliento. Hasta el fuego de la chimenea pareció achicarse. Eso sería una locura, dijo Adrián, pero su voz no sonó convencida, ni a sus propios oídos. ¿Lo sería? Vivian se dio vuelta para mirarlo. Tenían ejemplares que yo necesitaba. Se negaron a dármelos. Así que quité los obstáculos. Lo dijo con calma, con frialdad, como quien explica un método de trabajo. No de inmediato. Siempre intenté primero comprarlos por las buenas. Pero cuando se negaban, cuando guardaban la belleza por orgullo, en vez de dejarla para la ciencia, hice lo necesario. Adrián se paró tan rápido que la silla raspó el piso con un chirrido. Le temblaban las piernas. Está confesando un asesinato. Estoy diciendo hechos. Se acercó. No había miedo en ella ni vergüenza. Y eso era lo más aterrador. Kent se envenenó con un té. Price tomó arsénico en su whisky. Ross comió acónito en la cena. Todas sustancias fáciles de conseguir. Se las di durante mis visitas amistosas. Muertes fáciles de hacer pasar por algo natural. O por un accidente. No puede. A Adrián le temblaban las manos. Se las apretó contra los muslos para que ella no lo viera. Los mató a 4 hombres por mariposas. Quité obstáculos para el avance de la ciencia. La voz de Vivian seguía tranquila sin emoción. Eran viejos coleccionistas que acaparaban ejemplares. No aportaban nada, salvo su gusto personal. Yo estoy construyendo algo importante, algo que va a durar más que todos nosotros. Eso no justifica. Adrián se agarró del respaldo de la silla. Necesitaba algo firme, algo sólido bajo la mano. Debería irme, debería denunciarla, pero no lo va a hacer. ¿Por qué no? Vivian se acercó todavía más, tanto que él pudo ver las motas doradas en el verde de sus ojos y sentiría el calor que desprendía su cuerpo. Porque usted entiende, también lo sacrificó todo por su trabajo, el contacto humano, el amor, una vida normal. Durante 10 años eligió los ejemplares por encima de las personas, Adrián. Somos iguales, solo que en distinto grado. Yo nunca maté a nadie. Le salió como una súplica. No, solo se aisló tanto que es como si estuviera muerto para el mundo. Por lo menos yo soy sincera sobre mi obsesión. Adrián sintió las palabras como golpes en el pecho, porque eran verdad, todas. Él había elegido esto, la soledad, la concentración total. Lo había llamado entrega, rigor científico, pero era obsesión, igual que la de ella.
solo que en distinto grado. Necesito pensar, dijo con voz ronca, apenas le salía. Por supuesto. Vivian se apartó, le dio espacio. El aire entre los dos se aflojó un poco. Tómese todo el tiempo que quiera, pero Adrián se detuvo en la puerta. Sepa esto. Si intenta denunciarme, será su palabra contra la mía. Una terrateniente respetada contra un naturalista errante con una obsesión bien conocida por mi colección. ¿A quién cree que le creería un juez? Se fue. El roce de su vestido se perdió en el pasillo. Adrián se quedó solo en el comedor, rodeado de cosas hermosas, juntadas por una familia de coleccionistas, y sintió que el piso bajo sus pies dejaba de ser firme. Debería irse, debería denunciarla, debería hacer lo que haría cualquiera persona buena. En cambio, caminó hasta su cuarto. Pasó de largo, sus propios pasos lo asustaban un poco, y terminó en la sala de la colección. Medianoche, las velas seguían prendidas. Vivian las había dejado así, y ahí estaba ella, trabajando en la mesa. Clavaba un ejemplar nuevo bajo la lupa. La llama le ponía el brillo cobrizo en el pelo suelto. ¿No podía dormir? Preguntó sin levantar la vista. Esa es la antíope de Walter Kent. Adrián la reconoció por la descripción. ¿Estuvo trabajando en ella? Sí, no quiso dármela en vida, así que esperé a que dejara de estar vivo. Soltó las herramientas con un tintineo metálico. Por fin lo miró a los ojos. No le voy a mentir, Adrián. Es demasiado inteligente para las mentiras. Sí, los maté. Sí, seguramente lo vuelvo a hacer. Y sí, sé que está mal. Pero también sé lo que es desear algo con tanta fuerza que la moral se vuelve borrosa. Tenía razón. Esa era la parte aterradora. Tenía razón sobre él, sobre la obsesión, sobre el sacrificio. Él había renunciado a cada vínculo humano normal por su trabajo. Había matado partes de sí mismo, su capacidad de querer, de amar, de vivir más allá del conocimiento. Lo sintió como un hueco viejo, abierto de nuevo, distinto grado, pero la misma enfermedad. ¿Por qué me lo cuenta? Preguntó. ¿Por qué confesar? Todavía podría denunciarla. ¿Podría? Vivien se acercó, le sostuvo la mirada. ¿De verdad podría mandarme a la horca? Soy la única persona en toda Gran Bretaña que entiende su trabajo, que comparte su pasión, que puede hablar de clasificación y de alas hasta el amanecer y todavía querer más. Estuvo solo tanto tiempo, Adrián. Los dos lo estuvimos y ahora ya no. ¿De verdad puede renunciar a esto por una moral abstracta? Adrián quería decir que sí. Quería creer que era mejor que esto. Tenía la respuesta justo en la boca, pero parado ahí, en una sala hecha de obsesión, de asesinato y de belleza que quitaba el aliento, descubrió que no le salía. Usted es un monstruo, susurró, y ni siquiera eso sonó como condena. Quizá, la voz de Vivien fue suave, pero usted siga aquí. Y esa era la verdad que más lo asustaba. Él seguía ahí, no se había ido, todavía quería quedarse, aunque sabía lo que ella era, lo que había hecho, lo que volvería a hacer. La línea entre la entrega y la obsesión, entre el sacrificio y la destrucción. Había creído saber dónde estaba, pero parado en la sala de Lady Vivian Hardwell, con los cuerpos de 4 hombres muertos a su alrededor en forma de mariposas, Adrián Sinclair descubrió que la línea nunca había existido, solo existía el deseo y lo que estaba dispuesto a hacer para saciarlo. Adrián no durmió esa noche. Quedó acostado en la cómoda cama del cuarto de huéspedes, mirando el techo. Las sombras de las vigas se movían apenas con la corriente de aire. Repetía las palabras de ella. Somos iguales, solo que en distinto grado. Quería rechazarlas. Quería creer que había un abismo entre los dos. Los asesinatos de ella de un lado, la entrega de él del otro. Pero la verdad volvía una y otra vez, terca como golpe en la puerta. Él seguía ahí. La mañana llegó gris y fría, una bruma fina pegada a los vidrios. Adrián se levantó. Se lavó con agua helada que le cortó el sueño de un tirón. Se vistió, se quedó frente a la ventana, mirando los terrenos de la finca. Quería armar las valijas. Debería irse. Debería buscar al juez más cercano y contar lo que sabía. En cambio, bajó a desayunar. Vivien ya estaba ahí. Leía cartas con una taza de té humeando al lado. El vapor subía recto en el aire quieto del comedor. Levantó la vista cuando él entró. Lo miró rápido. Notó las ojeras, la tensión en los hombros.
y no dijo nada de la confesión de la noche anterior. Hay avena, y la señora MacLeod hizo panes, sírvase, como si fueran colegas, como si no hubiera confesado un asesinato, como si todo fuera normal. Adrián se llenó un plato sin pensar, se sentó. La avena estaba tibia y espesa, pero no le supo nada. Sigue aquí, dijo Vivian después de un momento. Eso parece. Me alegro. Dejó la carta a un lado. Sé lo que está pensando, que debería irse, que quedarse lo vuelve cómplice, tal vez sí. Pero también está pensando que en ningún otro lugar de Gran Bretaña hay alguien que entienda su trabajo como yo, alguien que pueda discutir sobre subespecies hasta la medianoche y todavía querer más, alguien que ve lo que usted ve. Tenía razón, esa era la peor parte, tenía toda la razón, de un modo demoledor. Necesito terminar de catalogar los ejemplares escoceses, dijo Adrián sin tono. Para mi tercer tomo. Por eso me quedo. Por nada más. Por supuesto. La sonrisa de Vivian lo sabía todo. Por nada más. Trabajaron en la sala de la colección toda la mañana, hombro con hombro en la mesa, tan cerca que él podía oír el roce de su lápiz contra el papel. Miraban ejemplares con lupa, dibujaban las alas, discutían dónde iba cada uno, y a pesar de todo, a pesar de los asesinatos, a pesar de su horror, a pesar de la voz que le gritaba dentro, estaba mal. Adrián se sentía vivo como no se sentía hace años, y se odiaba por eso. Ella era brillante, cuestionaba todo, y trabajaba a su lado con el compañerismo que había buscado sin saberlo. Mire esto, dijo Viviana ajustando el microscopio. La mariposa montañesa que juntó ayer. Comparé el ancho de la franja de estos ejemplares hace 3 años. Adrián se inclinó. El bronce del microscopio estaba frío bajo sus dedos. Ella tenía razón. La diferencia era pequeña, pero clara. La franja es más angosta, casi 2 milímetros, y se repite en varios ejemplares del mismo lugar. Vivien sacó sus dibujos, detallados, exactos. Creo que es una subespecie de verdad, una población aislada, con rasgos propios. Adrián sintió que el corazón se le aceleraba. Una subespecie nueva, sin documentar. Eso era para lo que vivía, el descubrimiento, el registro, el aporte al conocimiento. La emoción le borró, por un rato, todo lo demás. Necesitaríamos más ejemplares para estar seguros, dijo. Sé dónde encontrarlos. Vivien ya tomaba notas, la mano rápida sobre la página. Hay un valle a 5 millas al norte. Vi la población ahí. Podemos juntar varios, anotar las diferencias, publicar. Se detuvo. Sus miradas se cruzaron. Y ese instante, Arion vio la alegría en su cara, pura, sincera, la emoción de descubrir algo juntos, y olvidó, solo por un segundo, lo que era ella. Por ese segundo fueron solo dos personas felices. Deberíamos ir mañana, dijo en voz baja. Sí, su sonrisa fue radiante. Sí, deberíamos. Pasaron la tarde planeando la salida, rutas, equipo, las mejores horas para juntar. Trabajar juntos era natural, fácil, como si fueran socios desde hacía años, no días. Recién más tarde, mientras Adrián dibujaba detalles en su cuaderno, la realidad volvió a caerle encima como un balde de agua fría. Cada mariposa de esa colección podía estar manchada de asesinato. Cada ejemplar podía ser de un muerto, y él la ayudaba a armarla, la ayudaba a documentarla, la volvía hermosa, científica, respetable. Las manos se le tuvieron sobre la página, manchando un trazo. Sé lo que se siente, dijo Vivian desde el otro lado de la mesa. No levantó la vista de sus dibujos. El conflicto, el asco por lo que hice, la fascinación por lo que estamos armando, las ganas de condenarme, las ganas de entenderme. Ahora sí lo miró. Las ganas de tenerme. La mano de Adrián se detuvo sobre la página. Sintió la cara caliente. No puede. Sí puedo, porque yo también lo siento. Soltó el lápiz. No le pido que apruebe lo que hice, Adrián, ni siquiera que lo perdone. Solo le pido que reconozca que aquí estamos creando algo importante, juntos. Algo que va a durar más que los dos y más que mis crímenes. Eso no justifica. No lo estoy justificando, estoy explicando la diferencia. Vivian se paró, fue a la ventana. Podría irse, debería irse, pero no lo va a hacer, porque esto, señaló la colección, la mesa, el espacio entre ambos, importa más que una moral abstracta. Adrián quiso negarlo. Tenía la negación lista, pero al mirar los dibujos que había hecho, las notas que habían juntado,
el descubrimiento que documentaban juntos. No pudo. Debería irme, pero no lo va a hacer. Tenía razón de nuevo. No lo hizo. 2 días después, Adrián encontró la carta en el estudio de Vivian. Ella había mencionado un tomo sobre plantas de Escocia que podía servir para entender dónde vivía cada especie. El estudio era un caos ordenado, libros apilados en todas partes, cartas guardadas en cajones, ejemplares en distintos estados, olía a tinta y a papel húmedo. La carta estaba sobre el escritorio de ella, medio tapada por otros papeles. La tinta era fresca, todavía oscura. Estimada Lady Hartwell, me complace aceptar su propuesta y visitar Aberdeen y ver mi colección. Como hablamos, tengo 3 ejemplares de rarezas escocesas que podrían interesarle para intercambiar. Espero que sigamos en contacto y que lleguemos a un trato que beneficie a los dos. Con cordiales saludos, Dr. Malcolm Fraser. Adrián lo leyó 2 veces. Fraser, un coleccionista en Aberdeen. 3 rarezas escocesas. Se le heló el estómago. Otra vez esa piedra fría, ahora más pesada. Ah, la voz de Vivian llegó desde la puerta. La encontró. Adrián se dio vuelta despacio. ¿Planea visitar a un coleccionista en Aberdeen? Sí. ¿Y planea matarlo? Vivian entró al estudio, cerró la puerta. El pestillo encajó con un chasquido pequeño y definitivo. Planearlo es una palabra fuerte. Lo estoy pensando. No puedo dejar que... No puede detenerme. Se acercó, tranquila, como siempre, racional. Solo puede elegir: o me ayuda a catalogar su colección antes de que la consiga, o se queda acá y finge que no sabe lo que pasa. A Adrián le temblaron las manos, la cerró en puños. ¿Ayudarla a matar a alguien? Jamás. No necesito ayuda para matar, Adrián. Me las arreglé sola durante años, pero sí necesito ayuda con el trabajo científico. Fraser es viejo, un poco desordenado. Sus ejemplares necesitan documentarse bien antes de sumarse a mi colección. Usted es el único que puede hacer ese trabajo. Entonces le voy a avisar. ¿Y qué le va a decir? ¿Que soy una envenenadora? La cara de Vivian no cambió. Ya sabe cómo termina esa conversación. Se la expliqué. Lo que cambia ahora es Fraser. Esta vez no hablamos de un muerto en Edimburgo, hablamos de un hombre vivo. Si me denuncia y no lo creen, lo mato igual, y usted lo va a saber mientras pasa. Si me denuncia, si le creen, va a tener que explicar por qué esperó tanto tiempo. Adrián sintió la trampa cerrarse a su alrededor, lenta y exacta como el pestillo de hace un momento. Ella tenía razón. Cualquier camino que tomara ahora terminaba con Fraser muerto o con él mismo explicando semanas de silencio. Su presencia en la finca, su uso de la colección, su sociedad con ella, todo lo hacía parecer cómplice. Tal vez lo hacía cómplice de verdad. Fraser es inocente, dijo desesperado. La voz se le quebró un poco. No hizo nada malo. Acapara ejemplares que deberían estar al alcance de la ciencia, que deberían ser parte de una colección completa, no pudriéndose en el estudio privado de un coleccionista de pueblo. Eso no justifica matarlo. ¿No? Vivian ladeó la cabeza. Ya discutimos esto, Adrián. Usted sabe lo que pienso, y yo sé que no me va a convencer de lo contrario. Discutir no cambia lo que pasa en 2 días. Va a matar a otra persona. Tal vez no, se acercó más todavía. Venga, Albertine, conmigo. Conozca a Fraser. Si negocia con honestidad, si está dispuesta a darme los ejemplares por las buenas, nadie muere. Eso depende más de él que de mí. Si se niega, entonces va a tener que decidir ahí mismo qué está dispuesto a hacer para impedirlo. No voy a ir con usted a ver cómo mata a alguien. Entonces venga a impedirlo. La voz de Vivian fue suave, razonable, casi tierna, y eso era lo peor. Quédese cerca, protéjalo, encuentre la forma de detenerme. ¿No vale eso el viaje? Adrián quería negarse, quería plantarse en sus principios, en la moral, en la simple decencia de decir que no a acompañar a un asesino a su próxima víctima. Pero ella tenía razón en algo. Si él no iba, Fraser moriría. Y si iba, al menos estaría ahí. Podría avisarle, podría encontrar la forma de intervenir. Sí voy, dijo despacio, sintiendo cómo se traicionaba a sí mismo con cada palabra. Es para protegerlo, no para ayudarla. Por supuesto, Vivien sonrió. Lo que lo ayuda a dormir. Pero los dos sabían la verdad. Iba porque ella se lo había pedido.
porque no podía imaginarse en ningún lugar donde ella no estuviera, porque la línea entre proteger a las víctimas y ayudar a los asesinatos se había vuelto tan borrosa que ya no la encontraba. Salimos en 3 días, dijo Vivian. Se fue. Adrián se quedó solo en el estudio, con la carta de un hombre que no tenía idea que estaba por convertirse en un blanco. La sostuvo un largo rato sin animarse a soltarla. Se dijo que iba a salvar una vida, pero la verdad era más simple y más fea. Iba porque dejarla a ella era imposible. El viaje de carruaje a Aberdeen tomó 2 días, 2 días de cercanía forzada. Adrián y vivían solos, sacudidos por caminos malos, con el traqueteo de las ruedas metido en los huesos. Paraban en posadas con cuartos chicos y miradas pícaras de los posaderos, que los tomaban por marido y mujer. No lo eran, pero esa confusión decía algo de cómo se veían juntos, de lo cómodos que se habían vuelto, de lo mucho que parecían una pareja. El primer día hablaron de mariposas, clasificación, hábitats, técnicas. El segundo día hablaron de ellos mismos. El balanceo del carruaje y el golpeteo de la lluvia en el techo iban soltando las lenguas. Cuénteme de su infancia, dijo Vivian, mirando pasar el paisaje escocés. Antes de Cambridge, antes de que las mariposas se lo tragaran todo. Adrián dudó, tragó saliva y después. Mi padre era maestro de una escuela de pueblo. Quería que yo siguiera sus pasos. Una profesión segura, respetable, con sueldo fijo. Pero a mí me fascinaban los insectos. Pasaba horas mirándolos, atrapándolos, tratando de entender sus patrones. Sonrió apenas, una sonrisa triste que le tiró de la boca. Él pensaba que era una etapa, hasta cuando gané la beca en Cambridge. Esperaba que volviera a enseñar. Cuando en vez de eso publiqué mi primer libro, dejó la frase en el aire. Se decepcionó. Murió decepcionado. Nunca entendió por qué elegí esta vida, el aislamiento, la inestabilidad, la obsesión por unos bichos que casi todos consideran plaga. Algo se le apretó en la garganta al decirlo. Una culpa vieja que nunca se había ido del todo. Vivien se quedó callado un momento. Después, mi madre hubiera entendido a su padre. Quería que yo fuera normal, que me casara, que me interesara la moda, los chismes, conseguir un buen partido. En cambio, yo abría polillas y catalogaba alas. Murió pensando en que era antinatural, sin emoción en la voz. Solo un hecho, pero los dedos se le cerraron un poco sobre el regazo. Mi padre, en cambio, me apoyaba, me compraba libros, me armó la sala de la colección, me decía que era brillante, que podía hacer todo lo que hacía un hombre, solo que sin reconocimiento. Lo extraña, todos los días. Lo miré a los ojos y por una vez no había cálculo ahí, solo algo desnudo. Murió cuando yo tenía 25. Me dejó todo, la finca, la colección, la libertad de seguir el trabajo, pero también la soledad, el aislamiento de ser una mujer que hace trabajo de hombre, sin que nadie igual le tome en serio. Adrián lo entendía, la soledad, la sensación de ser el único al que le importan las cosas que los demás creen tontas, y entenderla así, tan de cerca, le dio ganas de decir algo que no debería decir. No somos tan distintos, usted y yo, dijo casi sin querer. No, no lo somos. Se quedó mirando el paisaje un momento más de lo necesario. Yo actué. Usted solo se resignó. Adrián no tuvo respuesta. Tenía razón. Entre matar y desaparecer de a poco, ella había elegido lo más rápido. Llegaron a Aberdeen al caer la tarde, una ciudad de piedra gris sobre la costa del Mar del Norte. El olor a sal y a algas se metía por todas partes, mezclado con el humo del carbón de las chimeneas y el aire pesado de las fábricas. Las gaviotas chillaban sobre los tejados. La casa de Frasier estaba en la parte nueva de la ciudad, una dirección respetable, de gente acomodada pero sin lujos. El propio doctor Malcolm Frasier abrió la puerta, un hombre de 60 y tantos, de pelo blanco y cara alegre, con arrugas buenas alrededor de los ojos. Los ojos se le iluminaron al ver las visitas. Lady Hardwell, señor Sinclair, pasen, pasen. Qué alegría que hayan hecho el viaje, de verdad, qué alegría. Los hizo pasar a una sala llena de libros, de ejemplares y del lindo desorden de un naturalista entregado. Olía a tabaco de pipa y a papel viejo, un olor cálido y hogareño. Adrián le tomó simpatía enseguida, reconoció en él un alma parecida.
Alguien que juntaba por amor a la belleza, no por afán de tenerlo todo. Lo que volvía aún peor, lo que Vivian planeaba. Adrián sintió la culpa anticipada, como una mano cerrada en el pecho. Déjeme mostrarles la colección, dijo Fraser entusiasmado, frotándose las manos. Estoy muy orgulloso de mis ejemplares escoceses, difíciles de conseguir como sabrán, pero valen el esfuerzo. Los llevó a su estudio, no tan grande como la sala de Vivian, pero encantador a su modo. Ejemplares clavados en cajas, ordenados más por cariño que por ciencia, y ahí en cajas con vidrio, las tres rarezas que Vivian quería. Ninfa perlada de las tierras altas, Argus pardo del norte, Hesperia dámero, todas perfectas, todas documentadas, todas raras y valiosas. Magníficas, dijo Vivian, y Adrián oyó el hambre por debajo de esa nota baja que ya reconocía. Doctor Fraser, son excepcionales. Me gustaría mucho sumarlas a mi colección. ¿Podemos hablar de condiciones? Fraser sonrió de oreja a oreja. Encantado de intercambiar. Hace mucho que busco ejemplares ingleses para comparar. ¿Qué tiene usted? Y así negociaron. Vivien había llevado ejemplares, mariposas inglesas raras que Fraser quería. Hablaron de intercambios, discutieron valores y llegaron a un acuerdo que dejaron contentos a los dos. Adrián miraba aliviado. El nudo en el pecho se le aflojó un poco. Esto era legal, justo. No hacía falta matar a nadie. Entonces, Frazier dijo, casi como al pasar: Claro que hay un ejemplar que no puedo cambiar. Mi orgullo. Esperen aquí. Desapareció en otra habitación. Volvió cargando una caja con cuidado, casi con devoción, sosteniéndola como quien sostiene algo vivo. Adentro, una mariposa que Adrián no reconoció al instante. A las oscuras, un dibujo raro. Algo en su clasificación no encajaba. Lo encontré en la primera pasada, dijo Frazier orgulloso, y la voz le tembló un poco de emoción. Arriba en las montañas, en un valle remoto. Me llevó 3 días solo dar con el lugar. Y cuando por fin la atrapé, bueno, creo que es una especie nueva, sin documentar. Estoy preparando un artículo para publicarlo. Mi legado, ¿entienden? Mi aporte a la ciencia. Adrián vio cambiar la cara de Vivian. Vio el cálculo, el hambre, la decisión. Fue como ver pasar una sombra por el agua. Una especie nueva, sin descubrir. La clase de hallazgo que une tu nombre con algo para siempre. La Fraseria azul o la Erevia fraseri. La inmortalidad a través de un nombre. Doctor Frasier, dijo Vivian con cuidado. Eso es extraordinario. ¿Qué haría falta para conseguirla? Ay, de ningún modo. Es el trabajo de mi vida. Mi legado. Cuando lo publique, mi nombre va a quedar unido a esta especie para siempre. ¿Lo entiende, verdad? Por supuesto. Pero Adrián oyó el filo en su voz. Aunque, ¿puedo hacerle una oferta? Diga un precio, cualquier intercambio. Seguro hay algo que... Lady Hardwell. Frasier fue amable pero firme. No es cuestión de dinero ni de ejemplares. Es mi legado, es ser recordado, es importar. Sonrió sin saber nada. Usted tiene una magnífica colección. Déjeme esta única cosa, esta mariposa que es mía. Vivien le devolvió la sonrisa, gentil, como si aceptara. Pero Adrián lo supo. Lo supo por sus hombros, por el cálculo en sus ojos, por la forma en que su mano se cerró apenas sobre el bolso. Un escalofrío le subió por la espalda. Iba a matarlo, por una mariposa, un ejemplar, una sola chance de inmortalidad. Esa noche en la posada, Adrián no pudo descansar. Caminaba de un lado al otro por su cuartito torturado. Las tablas del piso crujían bajo sus pasos una y otra vez. Al día siguiente, Frasier los recibiría a cenar. Al día siguiente, Vivian lo envenenaría. Le pondría algo en el vino, en la comida, lo haría pasar por algo natural, y Frasier moriría. Su colección se vendería, y esa especie nueva terminaría en las vitrinas de Vivian con el nombre de ella en el descubrimiento. Adrián tenía que detenerla, tenía que hacerlo. ¿Pero cómo? Avisarla a Frasier, sin pruebas, sin nada, solo la palabra de un desconocido contra la de una dama respetada. Llamar a las autoridades, el mismo problema, y encima su propia culpa. Semanas en la finca de ella. Este viaje juntos, ¿cómo lo explicaría? Irse. Frasier moriría igual. La única forma de detenerla era detener a la persona, quitarle el veneno, impedir el crimen. A medianoche, Arián salió de su cuarto. El pasillo estaba oscuro y frío. Fue hasta la puerta de Vivian. La encontró sin llave, como si ella lo esperara. Estaba despierta, sentada junto a la ventana, en bata, mirando las calles oscuras de Alberdín.
La luna le ponía un borde plateado en el perfil. Me preguntaba cuándo vendría, dijo sin darse vuelta. No puedo dejar que lo mate. Entonces deténgame. Ahora sí se dio vuelta. En su mano había un frasquito de vidrio, líquido oscuro adentro, que atrapó la luz de la luna por un segundo. Acónito, de la matalobos, muy tóxico, mortal en dosis pequeñas y casi imposible de detectar. Los síntomas parecen un fallo al corazón. A Adrián se le secó la boca. Démelo, tómelo, se le tendió. Salve al hombre inocente. Sea el héroe que todavía cree ser. Él se acercó, estiró la mano hacia el frasco, pero ella lo corrió un poco, obligándola a acercarse más, hasta quedar a centímetros, hasta que él pudo ver las pestañas oscuras alrededor de esos ojos verdes. Oler de nuevo, más de cerca, ese rastro de lavanda en su pelo. Sentir el calor de su cuerpo a través de la tela fina de la bata. «¿Quiere salvarlo?», dijo Vivian en voz baja. Su aliento le rozó la cara. «Lo entiendo, es noble, admirable. Todo lo que yo no soy. La van a colgar si la atrapan. No me van a atrapar, nunca lo hacen. Voy a declarar en su contra». «¿Lo va a hacer?», le sostuvo la mirada. «Se alojó en mi finca durante semanas, trabajó con mi colección sabiendo lo que yo era. Vino al Verdín conmigo. Ahora está parado en mi cuarto a medianoche. Ya es cómplice, Adrián. Lo es desde el momento que eligió quedarse». Adrián sabía que era verdad. Odiaba que fuera verdad. Sentía la vergüenza arderle en la nuca. Podría haberse ido, avisarle a alguien, denunciarme, pero no lo hizo. Una parte de usted entiende, está de acuerdo, sabe lo que estamos armando juntos es más importante que la vida de un viejo. No me parezco en nada a usted. Demuéstramelo. Le puso el frasco en la mano. El vidrio estaba tibio del calor de ella. Tome el veneno, váyase, salve al doctor Frazier. Muéstreme que es mejor que yo. Los dedos de Adrián se cerraron alrededor del vidrio. Lo tenía, el veneno, la forma de tenerla. Y entonces ella lo besó, con posesión. Su mano libre se cerró sobre la camisa de él y lo atrajo. Adrián debió apartarse. En cambio, una mano le subió sola hasta la nuca de ella, hasta ese mechón suelto, y la besó también antes de decir nada. Ella se apartó primero, dio un paso atrás, se acomodó la bata con manos que, por una vez, temblaban un poco. «Quédese con el veneno», dijo con voz ronca. «Destrúyalo, salva al doctor Frazier. No voy a impedírselo». Adrián quedó ahí con el frasco en la mano, los labios todavía latiéndole por el beso. «Pero sepa que mañana voy a tener más veneno, y al otro día, y al otro. No puede salvar a todos, Adrián. Solo puede elegir si está conmigo o en contra de mí, si acepta que somos iguales, o si sigue fingiendo de que algún modo es mejor». Fue hacia la puerta, la abrió. El aire frío del pasillo entró al cuarto, esperando que él se fuera. Adrián salió. Volvió a tropezones a su cuarto. Se sentó en la cama, con el frasco temblando en la mano. Debería encontrar la forma de impedir el crimen, pero en lo único que podía pensar era en el beso, en cómo lo había mirado justo antes. Él también mataría por su trabajo, si creyera que podía salirse con la suya. Había hecho todo menos eso. Sacrificar relaciones, elegir los ejemplares por encima de las personas una y otra vez. Lo pensó y el estómago se le revolvió. La línea entre los dos no era un abismo, era el grosor de un cabello. Y él la venía caminando desde el momento en que aceptó la invitación de ver su colección. Adrián miró el veneno en su mano. La vida de Frazier estaba en un frasco. No sabía si iba a destruirlo. No sabía si lo haría. Adrián no durmió esa noche. Quedó sentado en su cuartito de la posada, mirando fijo el frasco de acónito sobre la mesa. El líquido oscuro no se movía, quieto y paciente como una amenaza, capaz de matar a un hombre en horas. Lo único que tenía que hacer era destruirlo, tirarlo por la ventana, romper el vidrio, volver imposible al crimen. No lo hizo. Los labios todavía le hormigueaban por el beso de ella. La palma todavía recordaba el peso tibio del frasco, y su mente volvía una y otra vez a sus palabras. No puedes salvar a todos, solo puedes elegir si estás conmigo o contra mí. Pero había una tercera opción, una que ella no había nombrado. Podría detenerla, no denunciarla, no ayudarla, solo detenerla, esta vez, a este hombre. Frazier no tenía que morir. Aunque Adrián no fuera capaz de destruir a Vivian, al menos podía salvar una vida inocente. ¿O no? Cuando el amanecer rompió gris sobre Aberdeen,
Con la primera luz fría colocándose entre las cortinas, Adrián seguía con el frasco en la mano. Seguía sin decidir qué haría cuando llegara el momento. Tenía los ojos secos y ardientes de no dormir. El día pasó despacio y espantoso. Adrián no bajó a desayunar. Caminó por el cuarto, revisó el frasco 20 veces, ensayó frases que después descartaba. Afuera, Alberdín siguió con su rutina, ajena a todo. Cuando cayó la tarde, un golpe en la puerta, la voz de Vivian. «Es hora». Abrió. Ella estaba ahí, vestida para la cena. Un elegante vestido azul profundo, el pelo perfecto. Tenía todo el aspecto de la dama respetable que hace una visita. Solo Adrián veía el cálculo en sus ojos, la cazadora debajo del barniz. Ella miró la mesa, vio el frasco todavía ahí. «Lo conservó», observó. «Podría destruirlo». «Podría, pero no lo va a hacer». Lo miró a los ojos. «Venga a cenar, Adrián. Puede vigilarme, detenerme, si tiene el coraje». Caminaron por las calles de Alberdín en silencio. La ciudad se cerraba por la noche. Comerciantes bajando las persianas con golpes metálicos. Faroleros encendiendo las luces en las esquinas uno por uno. El olor a sal, a pescado, a carbón. La vida normal mientras ellos caminaban hacia un crimen. La casa de Frasier estaba cálida y acogedora. Lo recibió en la puerta con un verdadero gusto, las manos extendidas. «Lady Hardwell, señor Sinclair, pasen, pasen». Preparé todo un banquete, cenamos y después le muestro mis notas sobre la especie nueva. Estoy tan emocionado de hablar de ella con colegas. Adrián se sintió mal del estómago. Este viejo, bueno y entusiasta, no tenía idea de que recibía una asesina en su casa. No tenía idea de que la elegante dama que admiraba los cuadros del recibidor estaba calculando cómo matarlo. El comedor era modesto, pero cómodo. Frasier se había esmerado. Pollo asado, verduras, vino. El olor a comida caliente llenaba la sala. Sirvió el mismo. Charlaba de las migraciones de las mariposas, de los debates de clasificación, de lo difícil que era juntar en el clima escocés. Vivien estuvo encantadora, atenta, hacía preguntas inteligentes, se reía con sus historias, una risa cálida y creíble. Era la invitada perfecta. Adrián vigilaba sus manos. No probó casi nada de su plato. Esperaba el momento en que ella metiera la mano en el bolso, sacara otro frasco de veneno y lo deslizara en el vino de Frasier, pero no lo hizo. La cena pasó sin problemas. Frasier sirvió vino, Vivian no lo tocó. Sirvió comida, ella comió con normalidad. Adrián no entendía, había dicho que lo mataría. ¿Por qué no actuaba? La incertidumbre lo tenía con nervios al rojo vivo. Después de cenar, Frasier los llevó al estudio. «Ahora, déjenme mostrarles mi tesoro otra vez, ya que insiste tanto». Frasier sacó la caja de cartón donde la guardaba y la puso sobre el escritorio, sin abrirla todavía. Se quedó con la mano encima, como quien no decide soltar algo. Vivian miró la caja cerrada. Adrián le veía en la cara el hambre, la obsesión, las ganas absolutas de tenerla. Los ojos le brillaban con la luz que él ya había aprendido a temer. «Doctor Frasier», dijo con voz cuidadosamente neutra, «debo tener este ejemplar. Por favor, diga un precio, cualquier intercambio, lo que sea». «Mi querida Lady Hardwell», Frasier sonrió, pero negó con la cabeza. «Es la misma respuesta que antes. No va a cambiar si me lo pregunta con más elegancia». Pasó la mano plana sobre la caja cerrada, como para terminar la conversación. «Guárdese el ofrecimiento y disfrutemos el postre que la señora Fenwick hizo un pudín que no se merece que lo dejemos enfriar». «Sí», dijo Vivian en voz baja, y algo en el tono le heló la sangre a Adrián. «Su nombre va a quedar unido a ella para siempre». Adrián oyó la amenaza por debajo. Vio la decisión de ella tomar forma, dura y definitiva. «Vengan», dijo Frasier sin notar el peligro. «Antes del postre, déjenme mostrarles dónde guardo mis notas de campo del viaje. Mi biblioteca privada de arriba tiene la mejor luz para mirar documentos». Sonrió orgulloso. «Y la vista del puerto es espectacular. Se ve hasta el faro». «Encantada», dijo Vivian con voz perfectamente agradable. «Mi refugio», dijo abriéndola. «Aquí no entra nadie más que yo, mi estudio privado». El cuarto era chico pero hermoso. Estanterías en 3 paredes, llenas de libros de naturaleza, diarios encuadernados, mapas de Escocia, un escritorio junto a la ventana, y la ventana misma era extraordinaria. No una ventana común, eran 2 puertas de vidrio que daban a un balcón angosto de piedra. Adrián se le heló la sangre. Entendió todo de golpe. El balcón apenas tenía 1 metro de fondo. Lo cerraba una baja baranda de hierro que parecía más adorno que protección.
Más allá nada, solo el aire y una caída en picada hasta los adoquines de la calle. 3 pisos. 12 metros. 15. Frasier fue hasta las puertas de vidrio. Las abrió de un par en par. El aire frío de noviembre entró de golpe con olor a mar y un silbido fino de viento. Magnífico, ¿no? Dijo saliendo al balcón sin dudar. En los días claros se ven los barcos entrando al puerto. Pasé horas acá, dibujando aves de la costa, mirando el clima. La altura da una perspectiva tan buena. Se apoyó en la baranda. Esta se movió un poco bajo su peso. El hierro hizo un grujido débil, un quejido de metal viejo. Frasier no pareció notarlo. El inspector me avisó que el balcón necesita arreglo, comentó como al pasar. La herrería es original de la casa más de 100 años, pero no me animo a cambiarla. Tiene tanto carácter. Les hizo una seña para que se acercaran. Vengan, vean la vista. Adrián miraba a Vivian. Veía cómo medía la situación. El balcón angosto, la baranda floja, el viejo apoyado en ella sin sospechar nada, y se le cerró la garganta. No iba a envenenarlo, iba a empujarlo, a hacer que pareciera que la vieja baranda por fin había cedido. Un accidente, una tragedia, un viejo coleccionista que ignoró los avisos del inspector y lo pagó con su vida. Vivian avanzó hacia la puerta de vidrio. ¡Qué maravilla! Sí, tengo que verla. Frasier estaba en el otro extremo de la baranda, señalando los puntos del paisaje, el puerto, el faro, los botes de pesca. Ya ven por qué amo este cuarto. Acá planeo todas mis expediciones. Acá sueño descubrimientos. Se dio vuelta para sonreírles. Aquí hice, de hecho, el primer dibujo de mi especie nueva, tratando de copiar el patrón de las alas de memoria, antes de olvidar los detalles. Aquí va a ser recordado, dijo Vivian saliendo al balcón. Adrián lo vio pasar como un sueño lento, cada detalle nítido y terrible. Vio el ángulo de ella, vio que el espacio era muy chico para 3 personas, vio que Frasier tendría que correrse, quedando de espaldas a la baranda. Vio que un buen empujón, ni siquiera tan fuerte, solo inesperado, lo mandaría a espaldas contra el hierro flojo. La baranda cedería, Frasier caería, un accidente, nadie lo cuestionaría. Frasier se corrió, servicial hacia el centro del balcón, haciéndole lugar a Vivian. Ahora estaba de espaldas a la calle, al vacío, a la muerte. Vivian se acomodó en posición. Un paso más bastaría, un empujón. Adrián se movió. El cuerpo decidió por él antes que la cabeza. La agarró del brazo, con fuerza, los dedos clavados en la tela, y la arrastró de vuelta al estudio. Fraser se dio vuelta, confundido. ¿Qué pasa? Doctor Frasier, por favor. La voz de Adrián salió tensa, casi quebrada. Aléjese de esa baranda. Usted mismo dijo que necesita arreglo. No es segura. Ay, muchacho, me asomé 1000 veces aquí. Pero Frasier entró igual, al sentir la urgencia en el tono de Adrián. Aunque supongo que hace bien en ser precavido. El inspector dijo que era cuestión de tiempo antes de que, bueno, más vale prevenir. Vivien clavó la mirada a Adrián. Le ardían los ojos de furia y de algo más hondo, algo que se parecía demasiado al dolor. ¿Qué estás haciendo? Dijo bajo, para que Frasier no la oyera mientras cruzaba hacia su escritorio. Detenerla. Adrián no la soltó el brazo, sentía su pulso acelerado bajo los dedos. Se acabó. Solo admiro la vista, dijo Vivian más alto para que Frasier oyera, después más bajo entre dientes. Está haciendo una escena. ¿Detenerla de qué? Preguntó Frasier desde el escritorio, revolviendo papeles. Ah, acá están las notas de campo que mencioné. La descripción del lugar, las observaciones del comportamiento. Bastaba con una palabra. Decir lo que era, ahí mismo delante de Frasier. Adrián abrió la boca, y lo que lo frenó no fue el miedo a no tener pruebas, fue a darse cuenta, recién en ese segundo, de que no quería un mundo sin ella. Esa era la verdad fea, la que no se había dicho a sí mismo. El balcón, Adrián se obligó a sonar calmo, le costó cada palabra. Lady Hardwell se apoyó en la baranda, se movió y me preocupé. «¡Qué observador es usted!», dijo Frasier sin captar lo de fondo. «Mi difunta esposa se preocupaba muchísimo por eso», sonrió con tristeza, una sombra cruzándole la cara. «Siempre pienso en mandarlo a arreglar, pero bueno, uno va dejando esas cosas para después». La mentira le supo ceniza en la boca. Pero Adrián no pudo hacerlo. No pudo mandar a Viviana a la horca. No pudo destruir a la única persona que lo había entendido, aún sabiendo lo que era. Vivian soltó su brazo de la mano de Adrián con un tirón seco. Su cara era ahora cuidadosamente neutra.
pero él veía la rabia hirviendo por debajo, como agua a punto de desbordar. Frasier, sin enterarse de nada, les mostró sus notas de campo, dibujos detallados del valle remoto donde había hallado el ejemplar, descripciones de la caminata de 3 días por las montañas, observaciones del comportamiento de la mariposa. Estaba animado, emocionado, sin saber lo cerca que había estado de la muerte. Cada palabra suya era un cuchillo pequeño en la conciencia de Adrián. Pasaron otros 20 minutos en el estudio antes de que Vivian se excusara con cortesía. Salía temprano al día siguiente, viaje largo, necesidad de descansar. Frasier los acompañó a la puerta. Puso un pequeño regalo en las manos a Adrián, una mariposa escocesa común, nada raro. Un recuerdo de nuestro encuentro. Espero de veras que nos escribamos sobre su catálogo. Tal vez pueda aportar algunas observaciones. Adrián lo aceptó. La bondad de Frasier, su generosidad, su total ignorancia de la verdad. Todo eso le revolvía el estómago. La cajita le quemaba en las manos. La puerta se cerró. Quedaron parados en la calle de Alberdín en la oscuridad creciente. Vivien no habló, no lo miró. Solo empezó a caminar de vuelta hacia la posada. Los pasos rápidos y duros sobre los adoquines. Adrián la siguió. El regalo de Frasier le golpeaba el muslo a cada paso, dentro del bolsillo, recordándole a cada rato la inocencia de aquel hombre. Caminaron en un silencio pesado. Por fin, a varias calles de la posada, se dio vuelta para mirarlo. Me detuvo. Sí. ¿Por qué no me denunció? Su voz era pareja, controlada, pero le temblaba apenas en el fondo. Frasier le habría creído. Una mujer loca tratando de empujarlo de un balcón. Las autoridades habrían investigado, habrían encontrado el patrón. Y yo, a mí, me colgarían. Adrián no tenía una buena respuesta. Bajó la vista hacia los adoquines. No pude. No pudo mandarme a la horca. No era una pregunta, era una afirmación. Aún sabiendo lo que soy, lo que hice, lo que voy a volver a hacer. No. Su voz era apenas audible, casi tragada por el viento. No pude. Un hombre pasó junto a ellos en la calle, se tocó el sombrero, esperaron, callados, a que se fuera. Lo salvó, dijo Vivian en voz baja, pero me eligió a mí, protegerme por encima de la justicia, guardar mi secreto por encima de denunciar mis crímenes. ¿Eso lo vuelve cómplice, lo sabe? Lo sé. Todavía podría denunciarme, mañana, cuando salgamos de aquí, contarle todo al alguacil de Alberdín. No lo voy a hacer. ¿Por qué no? Adrián la miró, a esa mujer brillante, monstruosa, fascinante, que le había mostrado verdades sobre sí mismo que nunca quiso ver, y sintió, junto con el horror, una ternura que lo asqueaba. Porque entiendo. No estoy de acuerdo, pero entiendo. Algo se abrió en la cara de Vivian, como si por fin alguien la hubiera visto entera. Es lo más sincero que dijo, respondió en voz baja. Se quedaron ahí mientras caía la noche. Dos personas que habían rondado demasiado cerca de las obsesiones del otro y habían terminado quemándose. ¿Y ahora qué? Preguntó Adrián al fin. Usted vuelve a su catálogo, yo vuelvo a mi colección. Volvemos a estar solos. ¿Va a volver a matar? Probablemente. La voz de Vivien fue directa. Aunque no a Frasier. Eso lo dejó claro. Debería denunciarla. Pero no lo va a hacer. No, no lo voy a hacer. El peso de esa frase quedó colgada entre ellos como humo que no se disipa. Va a terminar en la horca, dijo Adrián. Alguien va a notar el patrón. Alguien va a investigar. Tal vez, hasta entonces, voy a seguir juntando. Vivian se dio vuelta para mirarlo de frente. Y usted va a seguir catalogando, solo, como estuvo siempre, como va a estar siempre. Podríamos saber. Adrián se detuvo. No pudo terminar la frase. No pudo decir en voz alta lo imposible que estaba pensando. No, la voz de Vivian fue suave y triste. No podríamos. Usted quiere que yo sea distinta, que sienta culpa, que me detenga. Pero soy lo que soy, Adrián. No voy a fingir otra cosa. No voy a mentirle sobre quién soy, ni sobre lo que voy a hacer. No quiero que sea distinta. Las palabras salieron en carne viva, honestas, y le costaron como una confesión. Ese es el problema. La quiero exactamente como es, aún sabiendo... No pudo decirlo. Lo sé. Le rozó la cara un instante, apenas una caricia, la mano fría contra su mejilla. Por eso esto es imposible. No se puede amar a alguien y verlo matar. No se puede admirar a alguien y ayudarlo a asesinar. No se puede ser al mismo tiempo mi cómplice y mi conciencia.
Tenía razón, siempre tenía razón. Deberíamos irnos, dijo ella apartando la mano, antes que alguien nos vea acaparados como dos tontos. Hicieron el resto del camino en silencio. En la posada se separaron sin una palabra más. Adrián a su cuarto, Viviana al suyo. Al día siguiente tomarían carruajes distintos. Él de vuelta a Inglaterra a seguir su trabajo solitario. Ella a la finca escocesa a retomar su mortal colección. De vuelta a las vidas que habían construido con sacrificio, entrega y soledad. Pero Adrián pasó la noche despierto, mirando el techo, sintiendo el peso de su elección, apoyando sobre el pecho como una losa. Había salvado la vida de un hombre, pero había protegido a una asesina, guardando sus secretos. Se había vuelto cómplice de sus crímenes de un modo que no podía deshacer. La línea entre ellos nunca había existido, solo el deseo y lo que cada uno estaba dispuesto a hacer para saciarlo. A la mañana, Adrián encontró a Vivian esperando junto al carruaje, con una cajita envuelta en las manos. El aire estaba frío y limpio, lavado por la noche. Un regalo, dijo. Su voz era cuidadosamente neutra, pero él veía las ojeras marcadas bajo los ojos. Ella tampoco había dormido. Por salvar a Frasier, por demostrar que, después de todo, es mejor que yo. Adrián tomó la caja con manos sudosas. El envoltorio era un simple papel marrón, atado con un piolín áspero. Supo que tenía adentro antes de abrirla. Los dedos se le resistían. Adentro, sobre algodón, el ejemplar de Frasier, la especie nueva, el posible descubrimiento. La mariposa que habría hecho que mataran a Frasier. ¿Cómo? La palabra se le quebró. Volví anoche. La voz de Vivian era serena, sin disculpas. Mientras dormía, forcé la cerradura de su estudio y la tomé. Va a creer que la perdió. Es viejo y olvidadizo. La va a buscar un tiempo y después se va a rendir. La va a dar por perdida, pero va a estar vivo para darla por perdida. Adrián miró el ejemplar. Perfecto y raro. Robado. Las alas oscuras parecían absorber la luz. Esto es un robo, pero no un asesinato. Sonrió apenas con tristeza. Un progreso, ¿no? No puedo. Esto es... Sí puede y lo va a hacer. Porque lo desea. Vivian se acercó, bajando la voz casi hasta un susurro. Desea el descubrimiento, el prestigio, el aporte a su catálogo. Desea ser el que describa una especie nueva. Desea que su nombre quede unido a ella para siempre, igual que lo deseaba Frasier, igual que lo deseaba yo. Somos iguales, Adrián. Siempre lo fuimos, solo que con métodos distintos, con líneas distintas que no cruzamos, pero con la misma hambre por debajo. Tenía razón, que Dios lo ayudara tenía razón, y reconocerlo fue como tragar vidrio. Deseaba el ejemplar, lo deseaba con desesperación, deseaba estudiarlo, describirlo, ponerle nombre, unir su nombre a una especie nueva, y alcanzar una clase de inmortalidad a través de la ciencia. Deseaba exactamente lo que había deseado Frasier, lo que Viviana había estado dispuesta a matar para conseguir. Volvió a esa casa anoche, mientras él dormía, después de haber estado a un paso de matarlo. Adrián sintió asco subirle por la garganta. ¿Y ahora me lo da como si fuera un regalo de disculpas? Es exactamente lo que es, señaló el ejemplar en sus manos. Se lo va a quedar, lo va a estudiar, lo va a publicar. Se va a beneficiar de mi crimen. Eso lo vuelve cómplice de este también, no solo de los otros cuatro. Adrián no respondió. Miró el ejemplar en su mano y odió no poder devolvérselo. Guárdelo o tírelo, dijo Vivian ya subiendo al carruaje. Pero no me diga después que no sabía lo que estaba agarrando. Adiós, Adrián. Gracias por... Se detuvo. Por un segundo la cara se le quedó sin la armadura de siempre. Por verme de verdad. No mucha gente lo hizo, y no mucha gente podría. Ojalá no lo hubiera hecho, dijo Adrián con honestidad. Lo sé, sonrió con tristeza, pero lo hizo, y ahora no puede dejar de verlo. No puede dejar de saber lo que sabe sobre sí mismo, sobre lo que es capaz de hacer, sobre dónde la entrega se vuelve obsesión y la obsesión coquetea con el crimen. Caminó hacia su propio carruaje, subió, y mientras los dos vehículos se alejaban en direcciones opuestas, con el crujido de las ruedas sobre la piedra, Adrián quedó sentado con el ejemplar robado en las manos, mirándolo como si fuera la prueba de que se había convertido. Había salvado la vida de un hombre, debería sentirse bueno, noble,
En cambio se sentía un cómplice, porque había protegido a una asesina, guardado sus secretos, y ahora tenía un objeto robado, una mariposa arrancada a un hombre inocente, un descubrimiento que Frasier nunca publicaría, un legado robado. El ejemplar en sus manos era más hermoso que todo lo que había visto, alas delicadas, con dibujos que necesitaría examinar de cerca, una posible especie nueva, su chance de alcanzar esa inmortalidad científica con la que sueñan los naturalistas, robado, como todo lo que Vivian tocaba, como lo que él ahora tenía. Adrián la miró largo rato, mientras el carruaje traqueteaba hacia el sur, rumbo a Inglaterra. El campo verde desfilaba al otro lado del vidrio, indiferente. Pensó tirarlo por la ventana, destruirlo, rechazar el regalo y todo lo que significaba, pero no lo hizo. En cambio, lo envolvió con cuidado en el algodón. Lo guardó con suavidad en su caja de ejemplares, junto a los otros que había juntado con honestidad a lo largo de 10 años de trabajo dedicado. Una mariposa robada, entre decenas de hallazgos legítimos. Un crimen escondido entre años de trabajo honesto. Un arreglo con la conciencia, enterrado bajo una montaña de rigor científico. Vivien tenía razón, eran iguales. Y lo más aterrador no era que se hubiera enamorado de una asesina, era que había descubierto que él también podría convertirse en uno. Solo hacía falta la obsesión correcta, la justificación correcta, el agrado correcto de desear algo con tanta fuerza que la moral se volviera borrosa, que las reglas se volvieran negociables, que la distancia entre estudiar la belleza y matar por ella se redujeran a nada. Había pasado 10 años creyendo que la entrega a la ciencia lo hacía bueno, que el sacrificio lo hacía noble, que el aislamiento lo hacía puro. Pero Vivian lo había mostrado la verdad. No había línea entre la pasión y la obsesión, entre la entrega y la destrucción, entre el naturalista que catalogaba la belleza y la coleccionista que robaba por ella. Solo había deseo y lo que uno estaba dispuesto a hacer o a perdonar por saciarlo. El ejemplar descansaba en su caja, hermoso y perfecto y mal habido. Se lo iba a quedar, lo iba a estudiar y lo iba a publicar. Iba a unir su nombre al descubrimiento de Frasier y a decirse que no había hecho nada malo, que aceptar un regalo robado no era lo mismo que robar, que beneficiarse de un crimen no era lo mismo que cometerlo. Tal vez ella tenía razón, tal vez, después de todo, eran iguales. El carruaje siguió rodando por el campo escocés, llevando a Adrián hacia el sur, hacia su vía solitaria y el catálogo que volvería a armar, un ejemplar más rico, un arreglo con la conciencia más pesado, y en algún lugar a sus espaldas, viajando hacia el norte, Vivian volvería a su magnífica colección y a sus prolijas obsesiones, viva y libre, porque él la había elegido a ella por encima de la justicia, distinto grado, pero la misma enfermedad. Y así termina nuestra historia de hoy. Buena historia, retorcida en algunas partes, pero la moral es así. La brújula de cada uno varía según quien la mira. Ahora la pregunta que me queda dando vueltas es esta. ¿Se puede amar a alguien cuya mente admirás, pero cuya moral detestás? Esa fue la pregunta que Adrián no pudo responder, porque Vivian era todo lo que él valoraba, brillante, apasionada, entregada por completo a la búsqueda del conocimiento. Era, en todo sentido intelectual, su igual, su pareja perfecta. Tal vez la única persona que podría haber sido su compañera en el trabajo que más amaba, pero también era una asesina en serie. Y Adrián la amó igual. La amó sabiendo exactamente de lo que era capaz, sabiendo que nunca se iba a detener. Esa es una parte del amor que no nos gusta decir en voz alta. No pida aprobación moral. Podés horrorizarte de alguien y aún así desearlo. Eso es lo que quiero que piensen. ¿Alguna vez entendieron por qué alguien hizo algo terrible, aún sabiendo que estaba mal? Y acá la pregunta más difícil. ¿Cuándo entender se convirtió en una excusa? Porque Adrián entendía a Vivian. Entendía por qué mataba, aún sabiendo que era un asesinato. El hambre de completar, de poseer, de unir tu nombre a algo que te sobreviviera. Eso también lo entendía. Y ese reconocerse en ella fue lo que hizo imposible destruirla. Así que si tenés a alguien en tu vida cuya mente amás, pero cuyas decisiones no soportás, esto es lo que aprendió Adrián. Entenderlo no te vuelve cómplice, protegerlo sí. Admirar el talento no obliga a permitir el daño. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer es detenerlo, aunque no seas capaz de destruirlo. Si esta historia te resultó tan inquietante como a mí, toca el botón de me gusta.
Suscríbete para más relatos de obsesiones, de arreglos con la conciencia y de las verdades incómodas que encontramos en las personas que más nos fascinan. Hasta la próxima. Y recuerden, la distancia entre la entrega y la obsesión no es un cañón, es una grieta fina como un cabello. Y algunas obsesiones, una vez que te agarran, te muestran exactamente lo que sos capaz. Quieras saberlo, ¿no? Se despide su narrador, Cal. Buenas noches, de parte de la Pluma Nocturna.